Buenos Aires, 26 de julio de 1952, la ciudad se suma en el silencio, mientras se escuchaba el comunicado oficial por el cual cumple la Secretaría de Informaciones el penosísimo deber de informar al pueblo de la República Argentina que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Del silencio surgieron llantos profundos y también botellas de champán que se descorchaban. Ambos expresaban el amor y el odio que esta mujer encarnaba. El llanto se lanzó a la calle, se mostró al mundo en interminables filas y la acompañó durante el velatorio que duró hasta el 11 de agosto. Los brindis se mantuvieron en la intimidad. Unos y otros sabían desde el puro sentimiento y desde la interpretación racional quién era Eva Perón. Esa realidad tangible que comenzó a tomar forma de mito, y quienes no compartimos su tiempo y quisimos conocerla, nos enfrentamos a un camino que estuvo marcado en algunas épocas por el silencio de eso no se habla. No es un título de una película argentina, es también un signo de nuestra historia. Las obras que sobre ella se publicaron, las películas que se filmaron, las voces que se alzan aún hoy para halagarla o defenestrarla, no hacen otra cosa que confirmar que más allá de las interpretaciones, Eva Perón es una realidad cuya significación histórica nos comprende y nos trasciende. Aquel 26 de julio de 1952, la niña que 33 años antes había nacido en un pequeño pueblo de la República Argentina había llegado al final del camino que la conducía a ser un ícono definitivo en la historia, ser Evita. Por ejemplo, tenemos una de sus grandes frases que decía: donde existe una necesidad nace un derecho. También otro que decía: yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria, y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen de camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública, y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Y también otra frase que dice: si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que toda mi vida. Nuestra patria dejará de ser colonia, o la bandera flameará sobre sus ruinas. Una de las grandes frases. Qué tremenda, ¿no? Su historia, y como vos contabas, su vida comenzó el 7 de mayo de 1919, cuando su mamá, Juana Ibarguren, dio a luz, y a ella anterior la procedían 4 hermanos: Elisa, Blanca, Juan y Herminda. Su papá, Juan Duarte, había llegado a Los Toldos a comienzo de siglo y arrendó un campo de la Unión con ánimo de prosperar. Sabía de la bondad de las tierras de la zona para la agricultura y la ganadería, y él pertenecía a una familia influyente de Chivilcoy, y allí tenía también varios hijos, fruto de su unión con Adela Duarte. Era un hombre próspero y prestigioso, patrón de estancia, conservador, y había sido nombrado suplente del juez de paz en 1908. Y en 1919, tras largos años de lucha revolucionaria, tras también años de fraude electoral, se aseguran nuevas elecciones por la ley Sáenz Peña, y el radicalismo se alza con el poder en esa oportunidad. Y ahí cae el bastión conservador en la provincia de Buenos Aires, y el intendente Malcolm, que era amigo de Juan Duarte, es reemplazado por el radical Vega Muñoz. Y así comienzan a hacerse presentes las dificultades económicas para Juan Duarte, que fue trasladado durante un año a la localidad vecina de Quiroga, y esos no eran tiempos de guardapolvos para Evita. ¿Por qué cuento esto? Porque digo, qué importante para todos, que nos remontemos en todo lo que es nuestra historia y todo lo que se vivía en el interior de nuestro país, porque así como hablábamos al principio que Eva era amada y odiada, me pareció bueno
traer un poquito de sus padres, de sus hermanos, para que algunas personas que a lo mejor ignoran o desconocen la historia se puedan poner en la piel de lo que fue también su lucha, su crecimiento, su sufrimiento. También conocida como la banderada del pueblo. Que realmente salió de los humildes y que sabía lo que era vivir con poco. No es que llegó al lado de Perón y cuando comenzó por ahí su gestión en Acción Social fue una improvisación. Siempre supo de dónde venía y rescató esos orígenes de su tierra. Le mandamos saludos a Jazmín, nuestra compañera que está del otro lado escuchándonos desde su casa, así que gracias a Jazmín también por estar del otro lado escuchando, haciéndonos el aguante. Así que seguimos con Eva Perón, ¿no? Con todo esto. Conoció a Perón, con quien inició una relación íntima y se casó en 1945. Perón fue destituido de sus cargos de la Secretaría de Trabajo de la Vicepresidencia de la Nación y confinado en la isla de García. Mostró Eva su gran energía y carisma para conectar con los sectores nacionalistas del ejército afines a su marido y con los trabajadores que se habían beneficiado de las medidas sociales impulsadas por Perón en su puesto. La campaña de agitación social que emprendió Evita culminó el 17 de octubre cuando miles de trabajadores, a lo que se llamó descamisados, ocuparon el centro de Buenos Aires para exigir la libertad del político en una de sus mayores manifestaciones populares de la historia del país. Una vez liberado, Perón se presentó a las elecciones y en 1946 se obtuvo un rotundo triunfo. A pesar de su popularidad que gozaba, ella no aceptó ningún cargo oficial y prefirió impulsar una política social desde la presidencia de una fundación que llevaba su nombre, financiada con fondos públicos, y la Fundación Eva Perón repartió ayudas sociales a los más necesitados. Evita, como habían comenzado a llamarla las clases populares, se convirtió en el rostro humano del régimen y en el enlace del presidente con las organizaciones obreras, principalmente con la Confederación General de Trabajo, la CGT, que hoy en día la CGT deja mucho que desear. Sí, deshonran el nombre de Perón y Eva. Y bueno, vamos a aprovechar entre el huequito a saludar a Pueblos con Acción, que nos están siguiendo todos los sábados. Ya no es la primera vez, les mandamos un saludito. La CGT está dejando mucho que desear, no luchando por los derechos del trabajador, de los trabajadores, dejando la precarización laboral, bajando salarios, aumentando horas, trabajo insalubre, que nada, dejan mucho que desear y muchos de estos despidos que nadie hace nada, nadie paran, se la pasan hablando que vamos a hacer paro acá, paro allá, pero nunca hacen medidas para el pueblo. Una CGT que surgió apoyando a Perón porque Perón le daba derechos al trabajador. Creó lo que eran las vacaciones con aguinaldo pagos y muchas más. Volviendo a la historia de Eva, traje una anécdota que muchos la deben haber escuchado, que es de Facundo Cabral, fallecido cantante nuestro y recitador y tan propio, tan autóctono. Que murió también de una manera inesperada, ¿no? Sí, en un suceso en otro país. Y él contaba, tiene una anécdota tan hermosa y tan que te pone tan sensible con Eva. Él dijo: Eva Perón nos salvó la vida y me hubiera gustado agradecérselo personalmente. Fue la primera vez que alguien nos confirmaba que estábamos dentro de la cancha, porque el problema para el que ha vivido tanto tiempo en la calle no es tanto el hambre o el frío, que por supuesto es importante, pero no es tan duro como saber que no sos parte de esta sociedad, que estás absolutamente excluido, que es la palabra más brutal que uno puede escuchar, y más cuando uno tiene una edad donde todavía no se puede razonar y no se tiene fuerza para cambiar nada. Yo vine en un viaje largo a Buenos Aires, decía Facundo, porque un hombre del pueblo le comentó a mi madre: parece que hay un presidente al que le interesan los pobres. Yo no tenía ni idea de lo que era Perón y de lo que era un presidente, dijo Facundo. Y así llegué a los 9 años a la ciudad de La Plata, porque venía el general Perón y su señora a un Te Deum. Y dormí en las afueras de la catedral, donde llegué gracias a un señor que me dijo: Perón va a la mañana a La Plata porque es el aniversario de esa ciudad. ¿Por qué no lo esperás en la catedral? Y ese hombre me pagó el tren.
A la mañana había miles y miles de personas y yo logré pasar el cordón policial y cuando llegué al auto un policía me detuvo, pero Perón, que estaba saludando, me vio y le dijo: déjelo pasar. Y yo pasé, me paré en el estribo y Perón me pregunta si quería hablar con él. Y yo le dije: ¿hay trabajo? Porque mi madre era una mujer sola y en esa época era raro. Había lugares donde la gente hasta se cruzaba de vereda. Era muy duro sobrevivir y ahí apareció una frase extraordinaria, que fue el primer ejemplo ético de mi vida y el más grande. Cuando yo pregunté: ¿hay trabajo?, la señora Eva, que estaba al lado en el auto descapotable, dijo: por fin, alguien que pide trabajo y no limosna. Y dijo también: por supuesto que hay trabajo, mi amor. De ahí en adelante no tuve ninguna duda de que yo debía ofrecer antes que pedir. Y Eva llamó a un señor y le dijo: ocúpese del niño. Y me llevaron a la calle 1, a un lugar cálido, donde comí comida caliente después de mucho tiempo. Me dieron ropa nueva, me pude duchar. Yo no podía creer. Y yo esperaba. Y a las 4 horas entró la señora Eva. Se me acercó y me dijo: ¿te trataron bien? Y después me dice: tuvimos suerte. Conseguí una escuela en Tandil. Van a vivir en la escuela, van a limpiar la escuela y a cambio de eso van a cobrar 160 pesos por mes. Y así le cambió su vida a un niño que vivía con su madre y sus hermanos en la calle. Donde bien decía, donde existe una necesidad no es un derecho, y lo que ellos le dieron al pueblo, ¿no? Y más este pueblo de Mataderos, pueblo emblemático, bien peronista. Y también pensemos que acá en Mataderos tenemos el barrio de Los Perales, que los mandaron a construir Evita y Juan Domingo Perón, así que estamos en un barrio que tiene más de una cosa para agradecerle. Así que... Y acá en la plaza, que está al costado, está el Perón también, el General Perón, la estatua. Ana. Y años después, cuando que la Argentina pasó nuevamente la época del 2001, creo que muchos dejaron reflejado con Néstor y Cristina que serían como derechos que se restituyó de nuevo al pueblo, con derechos que se había perdido del 2001 con la dictadura y demás, ¿no? Y quería aprovechar los derechos humanos, con Néstor, con el tema de las madres, Plaza de Mayo. Quería aprovechar esa oportunidad de lo que estás hablando, de la importancia de todos los derechos que nos dieron todos estos últimos años, y que hay una película en la plataforma Cinear que dijimos el sábado pasado que es gratuita, www.cinear.com, se entra con un mail y ahí la película es gratuita, que habla de los reconocimientos y derechos de Evita. La película se llama Las Muchachas, búsquenla que está gratis en la plataforma Cinear, y en ella cuenta cómo Evita formó a un grupo de mujeres que en cada provincia, y bueno, después ellas fueron convertidas en funcionarias, las primeras funcionarias, legisladoras y senadoras. Traje para nombrar algunas nada más, pero eran muchas. En esa película también hay un testimonio de una de las mujeres que se crió en uno de los hogares, que ese museo que nombró Chicho, en su origen fue uno de los hogares. Y bueno, también en Ezeiza teníamos uno de los hogares. Y estas mujeres que Evita formó en cada provincia, traje nada más para nombrar a 4, que es Nélida Coronel, que fue prosecretaria de la sede central del Partido Peronista Femenino y subdelegada en Villaguay, Entre Ríos, que la recuerdo mucho porque mi papá era de Villaguay. Mercedes Artera, trabajadora social del Partido Peronista Femenino, senadora y ministra de Acción Social por Corrientes. Dora Peletti, subdelegada censista del Partido Peronista Femenino de San José Feliciano, Entre Ríos. Y Adelina Naya, delegada censista del Partido Peronista Femenino y legisladora de Buenos Aires. Son algunas de las mujeres que Evita formó, ¿no? Qué cosa, esa vocación que ella tenía en cada pueblo de dedicarse, de poner censista, de ver qué necesitaba la gente para cubrir eso que dijiste, María, de que detrás de cada necesidad había un derecho. Aparte, en 1951, año en que se publicó su biografía, La razón de mi vida, la CGT la postuló como candidata a la vicepresidencia. Sin embargo, la propuesta topó con la férrea oposición de las Fuerzas Armadas, que veían a ella como una amenaza en su calidad de portavoz.
de la línea más radical y reivindicativa del peronismo. Por otro lado, la propia Eva era reacia a aceptar cargos públicos, convencida de que la eficacia de su labor estaba a proximidad de su relación con la gente. Además, el conocimiento de la grave enfermedad que la quejaba la condujo a renunciar a la candidatura por un motivo de acto que se dirigió a la multitud desde el balcón de la Casa de Gobierno. Su muerte significó el inicio de una decadencia del régimen peronista que 3 años más tarde fue derrocado por un golpe militar. Para evitar el peregrinaje popular a su tumba, los militares secuestraron y trasladaron el cadáver de Eva Perón a Italia y más tarde a España. Luego, en 1975, el gobierno argentino presidió porque la había sido tercera esposa del general Isabel Martínez de Perón, llevó de nuevo a Argentina los restos mortales de Eva Perón. Todo lo que tuvo que pasar Evita, y Marta pudo descansar después de muerta, dijiste de la palabra, y pensar en lo que ella había sido a lo largo de toda su vida. Yo vuelvo a su infancia y a la localidad de Quiroga, donde se fueron un tiempo y allí no encontraron las posibilidades esperadas para poder progresar y tuvieron que regresar a Los Toldos. Los hermanos de Eva conocieron los mayores los tiempos de bonanza económica del padre, pero Eva, junto a sus hermanos menores, no, ellos fueron los que sufrieron los apremios. La situación se agravó con la muerte del padre de Eva, de Juan Duarte, que falleció el 8 de enero de 1926 en un accidente automovilístico en Chivilcoy. Y tengo para contar una anécdota del libro de la hermana de Eva. Dice, el problema de la subsistencia, y lo recordaba Herminda Duarte en su libro Mi hermana Evita. Decía Herminda Duarte, se convirtió en una lucha que día a día tomaba nuevas formas. Doña Juana pasaba horas sentada en su máquina de coser sin queja, sin hacer caso de las indicaciones médicas que le aconsejaban reposo para sus piernas llagadas. No tengo tiempo. Si descanso, ¿cómo trabajo? ¿Cómo vivimos? Elisa, la hermana de Eva, entró como empleada en el correo y Juan, su hermano, comenzó a trabajar en un almacén. Y Blanca estudiaba en el Normal de Bragado. La infancia de Eva transcurrió con pocos juguetes comprados, entre rayuelas, escondidas y lo que la imaginación le sugería. Herminda era de sus hermanos la más compañera y Juan fue el constructor del barrilete de Eva, mientras Blanca y Elisa eran encargados de contarle los cuentos a la hora de dormir. Cuántas cosas que tuvo que vivir, ¿no? Desde muy chiquita. Qué poco llegó la gente a entender de todo lo fuerte que ha sido su vida, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el barrio de Ciudad Oculta, en tiempo de dictadura, que lo cercaron para que no se vea. Y de ahí el nombre, la Ciudad Oculta. Que me deja dos cosas para pensar, María. La intención de los militares cuando cercaron Ciudad Oculta no era solo tapar la pobreza, sino era un mensaje bien simbólico de tapar ese hospital que vos estás diciendo que era tan importante, que era construcción del peronismo. Parecido a un tiempo que estamos viviendo ahora, no sé por qué me recuerda. Con esa cosa. Como, acá quisieron hacer, lo hicieron, y como yo en mi caso particular digo, están cercando nuevamente otro barrio que es acá Villa 20 Lugano, que barrio Villa 20, que alrededor construyeron el Papa Francisco, los edificios, y ahora uno pasa por lo que es Avenida Cruz y Escalada, ya no se ve lo que es el barrio de adentro de la Villa 20. Y te prometieron urbanización, hicieron 1 metro, o sea, llevaron a 1 cuadra, 2 cuadras, y no terminaron las 2 cuadras, dejaron sin urbanización del barrio, la parte del fondo de atrás, de Ledoño Escalada de nuevo, todo abierto, calles abiertas. No sé dónde está la urbanización que prometieron, está bien, están construyendo de a poco, pero cuando se inunda el barrio, ¿quién habla de eso? Claro, ahí los que hay que... Ahí salen los vecinos a ver las cloacas, a destaparlas. La verdad que es lamentable, y para mí es otra Ciudad Oculta nueva que le pusieron todos los departamentos. Vos lo ves, ay, qué hermoso está el barrio de la Villa 20, pero detrás de los apartamentos para abajo de Chile, a ver por qué no van a recorrer lo que son los adentro. Muy bien, afuera se ve todo hermoso el barrio de la 20, como se dice, pero el adentro es otra cosa muy diferente. Muy bien lo que vos estás diciendo, porque pareciera que hay un ensañamiento
con estos barrios, porque también está pasando en la 31 que hay un loteo terrible y que la gente no tiene a dónde ir, no le dan explicaciones, le cotizan los terrenos. Sí. Está pasando, saludamos también a todos los iguazuenses que están luchando por el Parque Nacional, decían que dieron vuelta atrás con la ley, pero bueno, que también querían expropiar parte del parque para hacer construcciones, así que más que nada... están borrando derechos con el codo, lo que se escribió con la mano, están borrando derechos de los trabajadores, derechos del pueblo y haciendo lo que se les canta, como se dice, con el codo. Tantos derechos que habíamos conseguido desde el peronismo y la última gestión que hablábamos. Y bueno, aprovechando que quedan los últimos minutitos, yo voy a hacer un cierre con el tema de la infancia y la adolescencia, y después vos, María, podés despedir esto tan emocionante que fue recordar a Eva. Y quiero recordar una etapa de Junín del año 30, cuando Juana, la mamá de Eva, tuvo que partir con su familia buscando mejores posibilidades hacia ese lugar con Blanca, que al poco tiempo la hermana de Evita Blanca comenzó a trabajar como maestra en el Colegio Sagrado Corazón. Y allí también Juan Duarte, el hermano, comenzó a trabajar como empleado en la farmacia del pueblo. Herminda, la hermana, cursó el secundario en ese entonces y Eva cursaba tercer grado en la escuela 1. En esos tiempos comenzaron a visitar la casa de Eva José Álvarez Rodríguez, que era rector del Colegio Nacional, y con el tiempo se casó con Elisa, la hermana de Eva, y el hermano de José, Gustavo Álvarez Rodríguez, que se casa con Blanca, la otra hermana de Eva. Y así se comenzó a destacar Eva, recitando poesías en ese lugar, en Junín, y en su libro autobiográfico, que se llamó La razón de mi vida, decía: siendo chiquilla siempre deseaba declamar, era como si estuviese y quisiese decir siempre algo a los demás, algo grande que yo sentía en lo más hondo de mi corazón. Y así Evita se integró a la obra Arriba Estudiantes, que organizaba la comisión del Centro de Cultura y Arte del Colegio Nacional, y aunque Evita no formaba parte de ese colegio, Junín pudo escuchar su voz saliendo de los altoparlantes de la Casa de Música del Pueblo una vez por semana. Y con esto la fue llevando a su carrera de artista, a lo que ella misma supo llamar su extraña vocación artística, que creció al amparo del cine del pueblo, de las audiciones radiales, tal vez de radios como esta. Y entre ser una chica pueblerina o quizás ser maestra como su hermana, Eva eligió ser actriz, y a esa vocación le sumó las características de su personalidad. Ella misma se definía en el libro La razón de mi vida de esta manera: como a los pájaros, siempre me gustó el aire libre del bosque, ni siquiera he podido tolerar esa cierta esclavitud que es la vida en la casa paterna o la vida en el pueblo natal. Muy temprano en mi vida dejé mi hogar y mi pueblo, y desde entonces he sido libre. He querido vivir por mi cuenta y he vivido por mi cuenta. La verdad que grandes palabras. Y por ejemplo otra frase de ella es: nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas, ya lo habíamos dicho. Y también decía otra que dijo: no dejaré piedra sobre piedra que no sea peronista. En homenaje a ella, patria sí, colonia no, ¿no es cierto? Exactamente. Y hoy patria sí, colonia no, la verdad que más que nunca luchando por un país libre, democrático y soberano, una Argentina libre y que además también unido como pueblo latinoamericano, y también la lucha de los pueblos de Venezuela también, y de los pueblos que bueno, que están ahora pidiendo la intervención del Papa Francisco para ver si pueden llegar a un acuerdo y demás, ¿no? Que Maduro le envió una carta pidiendo su intervención. Y bueno, nada, vamos a despedirnos de la mano de Chicho con un tema de No llores por mí, Argentina, que es gran tema. Hermoso Escucharla tema. a Eva y recordar su discurso se pone la piel de gallina para que... Tu corazón,